Entonces, bueno, pues primero, ¿qué son los productos forestales no maderables? Pues son recursos biológicos que son derivados del manejo de los bosques, de los diferentes entornos, digamos, ecosistemas que son aprovechados. Estos, básicamente la definición es que se comercializan o se intercambian por algún tipo de bienes o servicios, y esta es la diferencia con respecto a aquellos que solamente se usan para propósitos, por ejemplo, de autoconsumo, ¿no? Entonces, digamos que son productos que tienen importancias en las economías a distintas escalas, a manera local, a nivel regional, nacional, incluso a nivel internacional. De ahí que, bueno, son como el tipo de recursos ideales o el sistema ideal para analizar la complejidad en torno a los recursos biológicos y cómo esto interactúa con los diferentes contextos ecológicos y económicos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Bueno, se clasifican en hay diferentes sistemas de clasificación dependiendo, por ejemplo, del origen, ¿no? Si son plantas, animales, líquenes, hongos, etcétera, ¿no? Por las partes o elementos que se aprovechan, que se utilizan, ¿no? Pueden ser las hojas, pueden ser los cuerpos fructíferos, las pieles, etcétera, ¿no? Pero también por los usos, que me parece que es lo que más nosotros estamos acostumbrados a analizar, ¿no? Si son resinas, si son plantas medicinales, o si son materiales para construcción, etc. Digamos que un porcentaje muy grande de la población que habita en las zonas rurales, pues usa y maneja y comercializa una gran cantidad de especies que son consideradas productos forestales no maderables. De ahí la importancia de analizar, tener un panorama general a nivel regional, incluso por zonas de México, en donde podamos tener una perspectiva un poco más amplia de qué es lo que está sucediendo con muchos de estos recursos, ¿no? En nuestro país nos cansamos un poco de decir que la diversidad biocultural, pero es así, tiene un gran potencial sobre todo y una herencia cultural muy interesante. Sin embargo, no hay estudios que a manera general puedan analizar cuál es el espectro de recursos forestales no maderables, ¿no? Pues, entonces, en ese sentido, México es un escenario ideal para estudiar muchos de estos recursos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de comunidades que extraen estos productos como complemento o como actividad principal, pero también porque hay un conjunto de conocimientos que están asociados a la extracción, al aprovechamiento, a la conservación, a la restauración de muchos de estos espacios, pero también hay procesos que están jugando en contra de algunos de estos recursos y que son amenazas sobre todo para la sostenibilidad de los procesos extractivos, y que es necesario tratar de analizar la vulnerabilidad de esos recursos y tratar de ver también cómo los patrones culturales de aprovechamiento se han ido modificando en función de muchos de estos contextos ecológicos, pero también de los contextos económicos. Entonces, en ese sentido, la red ha tratado de establecer, digamos, diferentes líneas de investigación que lo que buscan fundamentalmente es hacer un estudio integral de estos productos forestales no maderables con miras a construir un sistema nacional de información de los productos forestales no maderables a fin de analizar prioridades de la conservación, pero también tratar de conjuntar nuestros esfuerzos con otros grupos de investigación a fin de establecer líneas de trabajo que podamos para el futuro, ¿no? Entonces, aquí hay algunas de las líneas de trabajo y de investigación que hemos estado analizando: estudios ecológicos, estudios sobre manejo y conservación, sistemas y procesos productivos, aspectos culturales del uso y el manejo de estos recursos, análisis sobre el valor económico y los mercados actuales y potenciales, pero también, sobre todo, especies emblemáticas, ¿no? Que por su complejidad o porque expresen esa heterogeneidad, pues nos pueden dar una idea de cuál es el aspecto ecológico o cultural de estos usos y el manejo, ¿no? Pero también algo un poco menos analizado tiene que ver con las políticas públicas, con las instituciones y la gobernanza a nivel de diferentes escalas, ¿no? A nivel local, a nivel regional, que lo que van a hacer es normar el acceso a estos recursos biológicos, ¿no? Algo un poco menos estudiado son los aspectos históricos, ¿no? Desde la época prehispánica, incluso desde la prehistoria, sobre los no maderables, y estudios de género que tengan que ver con el papel de las mujeres en la contribución, no solamente de los procesos extractivos, sino también a lo largo de toda la cadena de comercialización. Bueno, el trabajo de la red fundamentalmente está centrado en 22 estados de la República, pero como grupos de trabajo solo hemos establecido 16 núcleos, digamos, de investigación.
Esperemos que con el trabajo que vamos a desplegar este año podamos ampliarlo, pero no solamente en el aspecto de la cobertura, sino de las conexiones que podamos tener a largo plazo, ¿no? Entonces, hay un montón de preguntas que nosotros podemos hacernos, ¿no?, en torno a esta necesidad que tenemos, sobre todo, de tener un panorama general para poder establecer líneas de trabajo y de investigación. Una de las primeras preguntas es esta, ¿no? ¿Cuál es el espectro de recursos biológicos que constituyen los no maleables en nuestro país? ¿Cuál es el porcentaje, digamos, de estas especies que se están utilizando y manejando que son nativas? ¿Cuáles son exóticas? ¿Qué grados de endemismos tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes usos, las partes que se emplean, las formas de manejo, de dónde provienen? Grupos culturales que los comercializan o los intercambian. Por supuesto, las regiones geográficas que aportan la mayor cantidad de recursos forestales no maderables. Y pues la idea entonces de esta ponencia sería proporcionar un panorama general sobre los no maderables en nuestro país para establecer más adelante líneas de investigación y colaboración por sectores, pero también por actores, ¿no? Este resumen que yo les voy a dar fundamentalmente tiene que ver con un método que hicimos para explorar el espectro, y lo hicimos fundamentalmente con una base de datos que es la base de datos de etnobotánica de plantas mexicanas, que ha coordinado el doctor Javier Caballero junto con Laura Cortés, pero también diferentes grupos de investigación a lo largo y ancho del país han contribuido con sus aportes para establecer una base, el sistema de información de productos forestales no maderables, que lo tenemos en la página del ARRE, ¿no? Ya analizando esta base de datos que establecimos, hicimos más o menos 1.719 registros que corresponden más o menos a 802 especies, que es un montón, ¿no?, la verdad, y aún así pensamos que está subestimada todavía esta cantidad. Si atendemos a que tenemos 23.000 especies de plantas vasculares, 50.000 especies de diferentes grupos de animales, ¿no? Entonces hay un conjunto amplio de recursos que están mucho más valorados que otro, ¿no? Y aquí yo les quería presentar esto porque fundamentalmente los no maderables están muy centrados sobre todo en plantas, ¿no? Ya lo hemos visto, pero hay otros grupos de organismos, hongos, líquenes, ahorita nos va a hablar Joshua de eso, y animales que también son muy importantes y que contribuyen de manera central a entender muchos de estos procesos y no están representados, ¿no? Hay un montón de huecos, lo que nos hemos dado cuenta que hay muchos huecos en cuanto a esto. Me voy a centrar fundamentalmente en las plantas porque es la mayor cantidad de información que hay, y voy a dejar, digamos, un poco de lado otros grupos, pero porque no hay información. En realidad la poca información que hay, sobre todo de manejo, tiene que ver con plantas, pero no de otros grupos de organismos, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, casi el 65% de los no maderables constituyen las plantas, seguido de los líquenes, que vamos a ver que es un porcentaje muy importante, cerca del 10% de los registros más o menos, ¿no? Y después los animales y los hongos al final. Como les digo, dependiendo del método que vamos a seguir, pues estos números seguramente se van a mover en los próximos meses, cuando hagamos una recopilación mucho más exhaustiva y más cuidadosa de estos recursos. Pero me voy a centrar sobre todo en las plantas, ¿no? Porque es lo que está mucho más cubierto, ¿no?, a nivel de toda nuestra base de datos. Entonces, es un 85% de todas las especies son nativas y un 15% son introducidas. Bueno, atendiendo más o menos a la definición, pues es importante ver que son recursos derivados del manejo de los bosques, ¿no? Entonces es entendible que sea la mayor cantidad, pero sin embargo este 15% pues también expresa la dinámica que ha seguido, sobre todo la introducción de algunas plantas que se han naturalizado o que se han apropiado culturalmente muchas de las personas que los han manejado, ¿no? Más o menos el 27%, casi el 30% son plantas endémicas, ¿no? O sea, digamos que están circunscritas a una región, a un entorno ecológico, y por lo tanto pues hay que atender hay que poner atención en estas. Bueno, en el hábito, pues sorprendentemente, a diferencia de lo que estamos pensando en cuanto a los usos, en los no maderables, generalmente en las plantas al menos, pues muchos son árboles, ¿no?, seguidos desde las hierbas, los arbustos, los bejucos, y al final pues especies menos conspicuas, ¿no?, desde la perspectiva ecológica.
Ahora, en cuanto a las categorías de uso, la mayoría son plantas que se utilizan como medicina, ¿no? Un poco siguiendo también este patrón que se ha encontrado en otros estudios etnobiológicos, en el sentido de que esa es la primera categoría, ¿no? Que se distingue sobre todo en plantas, posteriormente las plantas que se utilizan como alimento, pero hay que llamar la atención de que esta categoría ornamental cada vez resalta más como una de las formas en que está comercializándose como plantas ornamentales, ¿no? En muchos mercados hemos visto emerger esta categoría en los últimos años y yo creo que va a seguir subiendo, ¿no? Y al final, pues otras que se utilizan como leña, forraje o las artesanías. Aquí también hay que poner mucha atención porque esto se ha ido decreciendo, ¿no? Con la introducción de un montón de artesanías provenientes de otras regiones de México, incluso la clonación o el plagio, ¿no? De algunas de las artesanías en nuestro país por parte de otros grupos, ¿no? Bueno, en cuanto a las partes útiles, pues frutos son de los más importantes, posteriormente organismos completos en el caso de las ornamentales, las hojas y otras categorías como pueden ser flores, raíces, ramas, cortezas, látex y exudados. Digamos que esto expresa importancia, pero vamos a ver que en algunas regiones, sobre todo y entornos como por ejemplo la selva baja, cortezas, látex y exudados son sumamente importantes. En cuanto a las formas de manejo, estamos analizando, esto es muy poca la información que hay sobre esto. En realidad, la base de datos tiene cerca del 20% de las especies con alguna referencia sobre manejo, y creo que ese es como nuestro reto, tratar de analizar mucho más, de modo mucho más acucioso este tipo de cosas, porque nos están revelando las intervenciones, las prácticas, los esfuerzos que se están haciendo por promover la disponibilidad espacial y temporal, pero también por elevar la calidad de estos recursos, ¿no? Entonces, la mayoría son especies que se utilizan por medio de la recolección, pero también hay cada vez más un creciente cultivo, ¿no? En otros entornos como el cultivo ex situ, ¿no? Y otras prácticas de manera importante, sobre todo en los entornos naturales como el fomento, la tolerancia, la protección y un montón de otras que no están clasificadas todavía, ¿no? Pero lo que sí es importante resaltar es que la selección, incluso a nivel de variantes, es muy interesante en muchos de estos productos forestales no maderables, ¿no? Bueno, finalmente estamos analizando los ecosistemas de procedencia. Aquí resalta la selva alta perennifolia, la mayor cantidad de registros están ahí, el bosque mesófilo y después el bosque tropical caducifolio. Aunque habría que analizar por categorías, tal vez el siguiente paso sería por categorías de uso, cómo se van moldeando este tipo de cosas. Perdón, ¿me pueden avisar cuando me falten 3 minutos? Porque creo que ya me pasé. Y al final el matorral girófilo. Entonces aquí habría que hacer todavía una serie de una revisión mucho más exhaustiva en torno a las categorías más importantes, ¿no? ¿Sí? Luego, los grupos culturales que están centrados, están haciendo manejo, uso de estos no maderables, pues los mestizos resaltan mucho en los registros, seguido de regiones, de grupos culturales como los tzotziles, los tenec, los mayas, los nahuas, los rarámuri, los ñañús, los kikapús, los mazahuas, los celtales, etcétera, ¿no? Hay grupos mucho menos atendidos, ¿no? Los pápagos, los zoques, los mijes, que fundamentalmente esto se explica por la cantidad de trabajos que se han hecho en comunidades rurales, ¿no? Que no están adscritas propiamente a una cuestión identitaria, pero sí es importante resaltar que la mayoría de los estudios que se han hecho pues versan sobre grupos culturales que son vigentes tanto en su idioma, en su cultura, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una gran importancia que tener que resaltarlo y para el futuro, ¿no? De las regiones, pues fundamentalmente aquí creo que está muy sesgado todavía. Está el sur, sobre todo el centro y sur de México están mucho más estudiados, ¿no? En este aspecto. El norte menos, como siempre, y occidente, ¿no? Un poco aquí con Judith, no sé si está por aquí. Ella tiene trabajos muy interesantes, sobre todo en el occidente de México, pero lamentablemente muchos de ellos no están publicados, no están hechos públicos, y eso nos impide un poco analizar muchas de estas cosas porque hay mucho dinamismo, ¿no? En cuanto a estas regiones. Entonces, obviamente, como hay muchos más estudios etnobiológicos centro y sur de México,
pues es también un reflejo, ¿no? Entonces habría que modificar un poco también el método para que no solamente estas bases de datos estén centradas con eso, sino en lo que se ha publicado en reportes técnicos, por ejemplo en los de la CONAFOR, en los de la SAGARPA, que ahí hay cosas interesantes que analizar, ¿no? Bueno, finalmente en las conclusiones podemos decir que la mayor cantidad de registros corresponden a plantas, pero grupos, por ejemplo, los trabajos que ha hecho Joshua en Tehuacán, Cuicatlán, sorprendentemente pues aumentan mucho de los líquenes, la importancia de los líquenes o de los hongos. Hay que poner atención ahí, ¿no? Deberán hacerse pues, esfuerzos notables por atender a otros grupos de recursos, ¿no? En este caso animales, hongos y líquenes. Y en animales fundamentalmente se ha hecho en aves, ¿no? Poco se han hecho, por ejemplo, en reptiles o en anfibios. Este es un esbozo que los que les estoy presentando, que es importante para fijar pues, prioridades de conservación, pero también de investigación, y nos va a poder delimitar muchas de las áreas de interés de los no maderables, ¿no? Los estudios ecológicos, ¿no? Sobre todo nos hacen falta saber cuáles son las implicaciones ecológicas de la cosecha. Ahí tendremos que hacer un esfuerzo, por supuesto, analizar desde la perspectiva de los mercados, de las políticas públicas, etcétera. Nuestras fuentes de información son básicamente estudios etnobiológicos, pero debemos también de analizar desde otras perspectivas pues, mucho más integrales, ¿no? Y por lo tanto, pues es importante analizar las redes de colaboración, tanto a nivel nacional, regional y por supuesto a nivel continental, ¿no? Con académicos, o sea, a nivel multisectorial, pero también multiactoral, ¿no? O sea, los productores tienen muchísimo que decir con respecto a esto, pero también las ONGs, ¿no? Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Me gustaría, tú tienes una categoría que ha sido estudiado, pero no tienes una categoría de otros en esa gráfica de barras. Sería muy útil porque yo veo que en esa categoría puede entrar la tierra de hoja y el carbón. Claro. Porque el carbón, aunque es ilegal, donde nosotros trabajamos, bueno, vemos carbón, muchísimo carbón. Entonces, pues sí sería interesante. Y si hay alguien que quiere estudiar el carbón, nos interesaría mucho, porque muchos de los bosques de encino ya no salen como leña, sino como carbón. Claro, sí, justo lo que dice la maestra Elmira es cierto, ¿no? O sea, hay cuestiones que por su misma naturaleza, ¿no? Ilegal, ¿no? En algún sentido, es muy difícil acceder a ese tipo de estudios. Bueno, Antonio Sierra ha estado estudiando los no maderables en Morelos y es la categoría número 1 de no maderables del suelo, prácticamente, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? No, bueno, ojalá fuera de hoja. Es tierra de monte. Es tierra mineral, o sea, ahorita ya la están separando en algunos programas de manejo de tierra de hoja y tierra mineral, pero es minería, pero con permiso de aprovechamiento de una manera. Sí, y aquí en Michoacán, por ejemplo, se han hecho estudios sobre todo con los carboneros, ¿no? Pero es muy difícil acceder a veces a ese tipo de información por la misma naturaleza y son estudios de muy largo plazo, ¿no? Que habría que analizar, pero claro que sí, maestra, esa es una muy buena sugerencia. Muchas gracias. Y bueno, nosotros solamente dentro de combustibles tenemos lo del carbón y leña. No está separado, sino que está dentro de combustibles, pero sí está allí y solo como especificación de uso lo tenemos. Buenos días, mi nombre es Mónica Rangel Villafranco, venimos de la Universidad Intercultural. La verdad, muchos de los trabajos que hacemos son sobre recursos forestales no maderables con las comunidades originarias del Estado de México. ¿Cómo podemos accesar a la información o cómo podemos retroalimentar la red con la información que generamos? Regularmente llevamos clases de etno y muchos estudiantes regresan a su comunidad. Ellos tienen la facilidad de ser de la comunidad, saber con quién ir, saber cómo ir, y la verdad, tenemos muchos trabajos, pero están guardados, ¿no? Bueno, puedes meterte a la página de la red, ¿no? Y ahí te puedes inscribir sin ningún problema. Podemos platicar, ¿no? Nos puedes escribir al correo, ¿no? Sí, pero necesitamos ampliar, ¿no? Y bienvenida, muchas gracias.